Hola a todos, es un gusto estar con ustedes en este curso de enfermedades raras. Hoy tocará el tema enfermedades raras con manifestaciones oculares. Soy el doctor Juan Carlos Centeno Ruiz, de la Unidad de Diagnóstico de Enfermedades Raras de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es importante señalar que las alteraciones oculares son de las más frecuentes cuando hablamos de enfermedades raras. Se calcula que de las 8.000 a 10.000 enfermedades raras que existen en humanos, 30% tienen repercusión en mayor o menor grado en el ojo. Esto es bastante amplio. Hablamos de miles de enfermedades raras que tienen manifestaciones oculares y que muchas veces estas manifestaciones en ojo nos permiten llegar a diagnósticos de estas enfermedades. Esto se debe a que el ojo es un órgano muy complejo en su desarrollo embrionario. El ojo se deriva de por lo menos 4 capas embrionarias: neuroectodermo, ectodermo de superficie, mesodermo y crestas neurales, y esto hace que a nivel genético sea muy complejo, y cualquier mutación en genes que intervienen en el desarrollo del ojo va a producir una enfermedad rara o hereditaria. Empezando por las anomalías más graves o más evidentes que pueden afectar al ojo en las enfermedades raras. Tenemos un grupo de enfermedades que se conocen como anoftalmia, microftalmia y coloboma. Se consideran parte de un espectro. En una familia puede haber niños o personas con anoftalmia, significa que no tienen desarrollado las estructuras oculares, y en esa misma familia puede ocurrir un hermano o un hijo con microftalmia, que es un ojo pequeño, está presente, pero es un ojo muy pequeñito. O también pueden ocurrir personas con coloboma de iris, que es esta alteración que se observa como una cerradura de llave, una falla en el cierre de la fisura óptica, que conocemos como coloboma. Las tres alteraciones pueden ocurrir en una misma familia, y obviamente esto se relaciona con una deficiencia visual muy importante. Más o menos de cada 3.000 individuos, uno va a tener una anomalía ocular de este tipo, que es bastante grave. La causa de 20% de la ceguera en niños es este grupo de enfermedades: anoftalmia, microftalmia y coloboma, y podemos encontrarla de manera aislada, es decir, solamente afectando el ojo, pero muchas veces como parte de síndromes que afectan, además del ojo, otras estructuras, como puede ser corazón, puede ser esqueleto, puede ser riñones, etcétera, dependiendo del síndrome. Podemos encontrarla unilateral o bilateral. Cuando la encontramos unilateral, eso nos indica que probablemente la causa no sea genética, pero no siempre se cumple esto. Cuando es bilateral, es más probable que la causa sea genética. Y también la encontramos, como muchas otras malformaciones, de manera esporádica, es decir, solamente una persona en la familia, o de tipo hereditario, cuando hay más de una persona afectada en la familia. Y como en otras enfermedades que hemos platicado en este curso, el árbol genealógico nos puede ir indicando qué tipo de herencia podría estar ocurriendo en cada caso particular. Entonces es muy importante que en cada niño con una alteración, o paciente adulto incluso con una alteración de este tipo, se busquen alteraciones asociadas y se piense que puede ser algo sindrómico. Eh, en todo el mundo, y en nuestro país no es la excepción, hay una mutación en un gen que se llama SOX2, que es la causa más frecuente de este tipo de alteraciones: anoftalmia, microftalmia y coloboma. Es un gen que tiene que ver con el desarrollo del ojo y del cerebro. Sus mutaciones nos llevan a que los niños o los individuos nazcan sin ojos, es la anoftalmia, con ojos pequeños, microftalmia, o con la alteración coloboma, que ya vimos, y se puede asociar también a malformaciones cerebrales muy importantes, a discapacidad intelectual, a criptorquidia en niños, y a talla baja y otras alteraciones como epilepsia. Entonces, siempre que sea posible, este gen puede analizarse de manera bastante rápida, y hay que pensar en esto. En nuestro país tenemos series publicadas amplias de niños con malformaciones de ojos por mutaciones en SOX2. Ya habíamos comentado en sesiones anteriores que el hecho de que no haya ningún antecedente en la familia de la enfermedad, pues no nos descarta que sea una enfermedad genética, no nos descarta una mutación, porque muchas de estas alteraciones se dan de novo, es decir, papás perfectamente sanos
una mutación que ocurre en el hijo de novo, y esa mutación pues ocasiona la enfermedad, en este caso la alteración ocular, y esa enfermedad y esa mutación pueden heredarse a partir ya de ese niño afectado. También en este tipo de pacientes con mutación de SOX2 y alteraciones oculares, es frecuente encontrar atrofia esofágica y alteraciones digestivas en general. Eso también hay que pensar cuando se encuentra esta asociación en mutaciones en este gen. No tenemos muchas causas genéticas de microftalmia y anoftalmia. En una sesión pasada platicamos de los estudios que se llaman secuenciación de siguiente generación, que nos permiten hacer un análisis de todos los genes que tiene una persona y de esa manera encontrar la mutación responsable de su enfermedad, y con eso podemos ponerle nombre y apellido a la enfermedad, saber la causa, saber si esto se va a repetir, saber si se pueden asociar algunas otras anomalías a medida que la persona va creciendo, etcétera. Y en estos casos que les muestro aquí, en el caso de la izquierda, una familia con 3 generaciones afectadas, abuela afectada, tuvo una hija con microftalmia y un hijo con anoftalmia. Ven ustedes que en una misma familia se está presentando de manera diferente. Aquí en esta familia de la izquierda, el hijo es el que tiene la malformación más grave, una anoftalmia, y en la madre y en la abuela tenemos malformaciones oculares, pero no tan graves como en el hijo. Usando secuenciación de siguiente generación, que me permite analizar miles de genes, pudimos encontrar que la causa era el gen OTX2, mutaciones en este gen, se confirma y se pone ya una causa a la enfermedad, y se sabe qué otras anomalías podemos esperar o qué anomalías tenemos que descartar en este tipo de pacientes. En la familia de la derecha, son 2 hermanos con alteraciones oculares muy importantes, como ven usted, a la derecha en la parte superior, y ahí el gen mutante fue CHD7. Hay cientos, docenas o cientos de genes que cuando sufren una alteración nos pueden alterar la morfología y la estructura de los ojos. La meta en cada familia con una enfermedad rara de este tipo es encontrar cuál de sus genes es el mutante, y eso nos lo permite actualmente con cierta facilidad la secuenciación de siguiente generación. Y en la familia de abajo, la mutación se encontró en gen de colágena 4A1. Ahí los pacientes llegaron por alteraciones oculares, como ven ustedes en los cuadros A y B, y al encontrar que la mutación está en el gen de colágena 4A1, pues buscamos intencionadamente alteraciones cerebrales, porque ya se sabe que personas que tienen mutado el gen COL4A1 tienen alteraciones oculares, pero también alteraciones cerebrales, y encontramos alteraciones de la sustancia blanca como está reportado. En este caso ya se puede hacer un manejo mucho más racional, un manejo mucho más dirigido, y sobre todo anteponerse o anticiparse a las posibles manifestaciones cerebrales que pueden acompañarse. Es muy importante entonces el diagnóstico de este tipo de pacientes, porque además el riesgo de que se repita en la familia es bastante alto. En estos casos, el riesgo en los hijos es de hasta 50% por cada embarazo, lo cual es bastante alto. Y cuando les mencionaba hace un momento que cuando encontramos casos bilaterales de la malformación en ojo, casi es muy seguro, 70% de los casos, vamos a tener una alteración genética que podemos identificar mediante estudios genéticos amplios como secuenciación de exoma o secuenciación de genoma, de los que platicamos en otras sesiones. Y cuando la alteración es unilateral, solamente encontramos una causa genética en un 10%. Y esto nos habla de que hay otras causas, otros factores que están interviniendo en estas malformaciones. Y la pareja de gemelitos que ven ustedes en la parte de abajo, pues son gemelos que tienen una misma mutación en el gen SOX2, pero que vean, se manifestó muy diferente. En el gemelo de la izquierda tenemos una anoftalmia del lado izquierdo, y en el gemelo que está a la derecha, pues prácticamente sus ojos son normales, y esto es característico de enfermedades genéticas que se manifiestan de manera diferente en personas que tienen la misma mutación. No se espera en todos los casos que se comporte igual. Esto complica a veces el diagnóstico genético,
pero es muy importante tenerlo en cuenta. Y otras anomalías oculares que ocurren con cierta frecuencia y que nos hablan o nos traducen una enfermedad rara son las opacidades corneales. Hay un grupo de enfermedades que se llama esclerocórnea, en el cual, como ustedes pueden apreciar, la parte blanca de nuestro ojo, que es la esclera, pues se continúa, cubre la córnea, que es la parte transparente de nuestro ojo, y esto lleva, como ustedes podrán ver, o ustedes pueden suponer, a una grave deficiencia visual. Esto se llama esclerocornia, es una de las causas de opacidad corneal que podemos reconocer. Se puede manifestar también con alteraciones fuera del ojo y también con otras alteraciones congénitas. No es la única causa de que veamos un ojo con falta de reflejo. Hay un grupo de enfermedades que se llaman, o una manifestación que se llama leucocoria, que puede presentarse en diversas enfermedades. La leucocoria es la pupila blanca y se considera pues una urgencia su identificación porque nos puede estar reflejando una enfermedad grave. El 50% de los casos de niños que tienen esa pupila blanca, esa leucocoria, 50% se deben a un tumor que se llama retinoblastoma, que es el tumor intraocular más frecuente en la infancia y evidentemente que es una urgencia identificarlo de manera temprana para un tratamiento adecuado. Y el retinoblastoma también tiene una forma hereditaria, que puede transmitirse de padres a hijos, y una forma esporádica en la que no hay transmisión. Generalmente los retinoblastomas que son bilaterales en los dos ojos son hereditarios y en general los retinoblastomas que solamente afectan un ojo no se heredan. Pero aquí viene también la importancia de las pruebas genéticas. Una prueba genética nos puede decir si un retinoblastoma se va a transmitir a la descendencia o es la forma no hereditaria. Otra causa de pupila blanca o leucocoria es la catarata congénita. Recuerden que la catarata pues, es muy común en la vida adulta, en la catarata senil, pero también hay catarata congénita presente en el nacimiento. El 50% de las cataratas congénitas son de tipo genético y tenemos otras causas no genéticas, como las causas infecciosas sobre todo. Y es importante también identificar si en la familia hay más afectados con catarata congénita, si el niño tiene además de la catarata otras manifestaciones como discapacidad intelectual, malformaciones en alguna parte del cuerpo, porque eso nos puede estar eh, hablando de un síndrome genético que hay que identificar. Y también tenemos otras causas de pupila blanca o leucocoria, como el desprendimiento de retina congénito. Un ejemplo sería la enfermedad de Norrie, que es una enfermedad ligada al X, en la que los varones son los que sufren la enfermedad y las mujeres son sanas, pero transmiten la mutación, sanas, portadoras sanas, y vemos muchos afectados hombres en la familia. Pero también tenemos otras causas menos frecuentes de leucocoria, como la retinopatía del prematuro, infecciones como toxocariasis y traumatismos oculares. En lo que se refiere a la catarata congénita, ya les mencionaba que 50% son de tipo genético, es decir, se pueden volver a presentar en la familia y se clasifican de acuerdo a cómo se ve la opacidad. Recuerden que la catarata es una opacidad en el cristalino y dependiendo cómo se vea esa opacidad o la forma de esa opacidad, pues le ponemos el nombre de nuclear, si está en el núcleo cristalino, puede ser en las suturas, sutural, polar posterior, etcétera, o puede haber una forma muy grave que se llama catarata total. Todas estas, pues obviamente que son de tratamiento quirúrgico, pero es muy importante identificar su causa. Y hay una serie de genes que sabemos que tienen mutaciones y que pueden ser los responsables de la catarata en un paciente en particular. También podemos encontrar malformaciones a nivel de los párpados. Esas malformaciones son características de una serie de síndromes genéticos. Como les mencionaba en sesiones anteriores, no es tan importante que no sepamos los síndromes genéticos porque son miles, sino más bien sospechar que una alteración a nivel del párpado, una alteración a nivel del ojo, nos puede estar traduciendo un diagnóstico sindrómico y tener cuidado que esa paciente, ese niño o ese adulto, pues tenga una evaluación
mucho más amplia porque podemos estar ante una enfermedad rara de las 8.000 a 10.000 que conocemos. Entonces hay casos tan graves como el de la izquierda que se llama síndrome de Fraser, que es la falta completa de los párpados, los ojos están prácticamente cubiertos por piel, pero no se formaron los párpados, eso se llama criptoftalmos. Hay otros síndromes, aparte de Fraser, que tienen criptoftalmos, este es el más representativo. También hay alteraciones que pueden manifestarse como adherencias entre el ojo y el párpado, como síndrome de Mota, el coloboma de los párpados con lipoma en la región nasal, que es el síndrome de coloboma palpebral y lipoma, y un síndrome un poco más común que se llama síndrome de Goldenhar, en el que tenemos también colobomas de párpados y tenemos dermoides a nivel de la conjuntiva y de la córnea. Entonces, estos son solo unos cuantos ejemplos de las docenas de síndromes que pueden tener alteraciones palpebrales, pero que es importante sospechar ante la presencia de estas en algún paciente. Hablando también de los párpados, hay diversas anomalías, por ejemplo, la blefarofimosis, que son hendiduras palpebrales muy pequeñitas, una fimosis de los párpados, la ptosis, que es una caída de los párpados, por lo tanto la apertura palpebral es muy pequeña, y otras alteraciones como el epicanto. Todos estos pacientes que ven aquí son pacientes mexicanos con un síndrome que se llama blefarofimosis, ptosis, epicanto inverso. Se da por mutaciones en un gen que se llama FOXL2. El diagnóstico definitivo se hace con esta prueba genética y es una enfermedad autosómica dominante, de manera que tenemos probabilidad de que se vuelva a repetir en los hijos de los afectados. Otro tipo de alteración que afecta a los ojos es el nistagmo. El nistagmo se define como movimientos involuntarios de los ojos y estos pueden ser de un lado a otro, esto se llama nistagmo horizontal, pero también pueden ocurrir de arriba hacia abajo, que se llama nistagmo vertical. Hay otro tipo de nistagmo que se llama rotatorio, que es mucho más raro y son movimientos circulares de los ojos. Entonces, estos son movimientos involuntarios, pero en presencia de nistagmo nos debe hacer pensar que esa persona, ese paciente, tiene una alteración que debemos de investigar. Lo más frecuente es albinismo. Ustedes saben que el albinismo es una enfermedad genética en la que no hay pigmentación de la piel y en el ojo, en la retina también tenemos pigmento, por lo tanto los pacientes con albinismo pierden ese pigmento y esa pérdida de pigmento pues lleva a que su retina no funcione adecuadamente y tengan nistagmo como manifestación. Otra alteración frecuente es la aniridia, como su nombre lo indica, es una falta de formación del iris. El iris es la parte de nuestro ojo que permite regular el paso de la luz hacia la retina. Hay una enfermedad que se llama aniridia, también por mutaciones en un gen que se llama PAC6, es algo más o menos frecuente. Y la aniridia también es una causa de nistagmo en niños o en adultos por esta falta de regulación del paso de la luz. Y otras alteraciones como la atrofia óptica, vean ustedes la cabeza del nervio óptico, que debe ser una coloración pues, amarilla, anaranjada. Aquí tenemos una coloración blanquecina, se llama como cera, y esto es un dato de atrofia óptica, que tenemos muchas causas de atrofia óptica que pueden ser desde infecciosas, pueden ser genéticas, pueden ser por sustancias tóxicas, pero que es importante identificar en cada paciente la causa, o sospechar por lo menos que se trata de una atrofia óptica. Y también otra enfermedad que se llama hipoplasia del nervio óptico, la cabeza del nervio óptico que vemos durante la fundoscopía, pues es muy pequeña y eso nos lleva a este signo que se llama del doble anillo, que es un dato patognomónico de hipoplasia del nervio óptico, que puede ser aislada o también forma parte de muchísimos síndromes genéticos en el cual la hipoplasia del nervio óptico pues es una manifestación. Otro signo importante durante la exploración de un paciente y que debe hacernos pensar en la posibilidad de una enfermedad rara es el estrabismo. Este se define como una anomalía en la cual los ojos no se alinean en la misma dirección y por esta razón no miran al mismo objeto al mismo tiempo. Es decir, no hay una alineación de los ojos
y la mirada de ambos ojos no es igual cuando se mira un objeto al mismo tiempo. Es normal que haya estrabismo antes de los 4 meses, pero después de esta edad, este niño debe ser evaluado por especialistas para saber si ese estrabismo pues corresponde a alguna enfermedad rara o algún síndrome genético o alguna anomalía adquirida. Muy importante no dejar pasar mucho tiempo. Niños que están en edades escolares 5, 6, 7 años y no ha sido corregido su estrabismo, ya es muy difícil que recuperen visión porque ese ojo se vuelve ambliope, es decir, ese ojo se vuelve no funcional y aunque sean operados después de esa edad, ya no se recupera la funcionalidad del ojo. Muy importante recalcar que la gran mayoría de los casos de estrabismo ocurren de manera aislada, quiere decir que no hay otras anomalías en el resto del cuerpo, pero hay casos en los que se pueden presentar, por ejemplo, síndromes como el síndrome de Down. El estrabismo puede ser observado también en niños con parálisis cerebral, en la hidrocefalia, en casos de tumores cerebrales, en niños prematuros, y hay un grupo de síndromes que se llaman síndromes de denervación craneal y que afectan el desarrollo de los nervios craneales, particularmente el 3, el 4 y el 6, y estos síndromes ocasionan que haya estrabismo de tipo hereditario. Y aquí otra vez recalco que las pruebas genéticas nos pueden identificar las mutaciones que causan estos síndromes hereditarios y poder establecer con certeza el diagnóstico, poder saber si hay el riesgo de repetición, poder saber si vamos a tener o esperar complicaciones en otros órganos y también saber si hay alguna terapia que se esté desarrollando o ya esté desarrollada para este tipo de pacientes particulares. ¿Qué debemos de realizar en pacientes que tienen estrabismo de probable origen genético? Si hay otro familiar afectado en la familia o si vemos que ese paciente, ese niño, tiene otras alteraciones en su cuerpo. Importante la valoración audiológica. Es muy frecuente la asociación de estrabismo con hipoacusia, pero también tenemos asociación de estrabismo con anomalías de vértebras, sobre todo cervicales. También tenemos asociación de malformaciones de extremidades que pueden ser leves, pero también hay casos graves de malformaciones de extremidades asociadas a estrabismo, ultrasonido renal en todo paciente con estrabismo que se sospeche una causa genética, también malformaciones cardíacas, por lo tanto está indicado un ecocardiograma. Es muy importante también la evaluación por un neuropediatra o el pediatra que nos establezca la calidad del desarrollo del paciente, si hay un retraso de su desarrollo, y esto nos indicaría un probable síndrome asociado a estrabismo. El cariotipo que vimos en una sesión anterior, que nos puede identificar alteraciones cromosómicas, es decir, alteraciones muy gruesas del material genético, solo está indicado si el estrabismo se acompaña de malformaciones graves en el paciente o de discapacidad intelectual que no se puede explicar por una hipoxia neonatal, por una infección neonatal, etcétera. Si no hay estas alteraciones acompañantes, no se indica cariotipo y se indica el análisis de genes solamente en los casos familiares, es decir, cuando el estrabismo se está heredando. Estas son las formas que llamamos no esporádicas y que los estudios de secuenciación de genes, secuenciación de siguiente generación, como exoma o secuenciación de genoma, nos permiten identificar cuál es el gen alterado en cada caso particular. Otra alteración importante que nos puede reflejar una enfermedad rara es el glaucoma. El glaucoma se refiere al daño del nervio óptico debido a varios factores. El factor más importante es la presión intraocular aumentada. Aquí en este esquema tenemos un ojo normal y hay una estructura que se llama malla trabecular. Por ahí se filtra el humor acuoso, que es el líquido que está dentro de nuestro ojo. Si esa malla trabecular sufre una obstrucción por una alteración adquirida o una alteración congénita, el humor acuoso no puede circular, aumenta la presión dentro del ojo y esa presión aumentada
va a dañar directamente a el nervio óptico, a la cabeza del nervio óptico, y se traduce durante la exploración, la fundoscopía, como una excavación. Esto que a la izquierda vemos un cabeza del nervio óptico normal, y en la derecha vemos un nervio óptico que está excavado porque la presión intraocular aumentó de tal manera que se fueron perdiendo los axones del nervio óptico. Importante señalar que hay un grupo de glaucomas que se llaman de tensión normal, que en ese caso la presión del ojo no está aumentada, pero son los menos frecuentes. Lo más frecuente es que el aumento de la presión intraocular sea el causante del glaucoma. 90% de los casos se presentan así, solamente una persona en la familia tiene glaucoma, pero hay un 10% de casos en que el glaucoma se hereda, y en este caso es evidente que hay una mutación en la familia que se está transmitiendo y que está originando el glaucoma. Es importante que los estudios genéticos nos permiten identificar cuál es la mutación y saber el origen de la enfermedad, y poder establecer ciertas medidas específicas de acuerdo a la alteración genética. Este es un tipo importante. Si el glaucoma empieza antes de los 40 años de edad, es muy probable que se trate de una enfermedad rara, de un trastorno genético hereditario, y si el glaucoma se inicia después de los 40 años de edad, pues es poco probable que se trate de una forma hereditaria, sino que es el glaucoma que es muy frecuente en la vida adulta como parte del envejecimiento de las personas. El glaucoma congénito, como su nombre indica, se manifiesta al nacimiento. Hay una tríada clásica que es lagrimeo. Los niños lagrimean demasiado, les molesta la luz, la fotofobia, y hay blefaroespasmos, que es un parpadeo involuntario. Esta es la tríada clásica, pero también se pueden presentar otros datos como enrojecimiento ocular, ojos grandes, como vemos en las fotografías clínicas, y opacidad corneal. Esta opacidad que se ve en el paciente de la derecha, pues ya son ojos que han sufrido mucho daño por el aumento de la presión intraocular desde el nacimiento o incluso antes, in útero, y hay un daño muy grave. Por eso el glaucoma congénito debe ser una urgencia tanto en su diagnóstico como en su tratamiento, que puede ser farmacológico o puede ser también quirúrgico. En los casos de glaucoma congénito que se presentan al nacimiento en los primeros meses de vida, 50% de ellos se den a alteraciones en un gen que se llama CYP1B1. Entonces, en todo paciente con glaucoma congénito está indicado, o en sospecha de glaucoma congénito, está indicado un estudio genético para identificar mutaciones en este gen o en otros, y poder confirmar el diagnóstico, la causa de la enfermedad, la posibilidad de que se repita en la familia, las medidas a seguir y el probable pronóstico del paciente. Y les presentaré algunos casos de síndromes o enfermedades raras que pueden manifestar glaucoma como uno de sus datos clínicos. El síndrome de Turner, que es una alteración en la que falta un segundo cromosoma sexual, es un cariotipo 45X, puede presentar glaucoma congénito. Vean los ojos grandes de esta paciente, la córnea es grande, esto se llama megalocórnea, y es secundaria al aumento de la presión intraocular. Pero hay docenas de síndromes que pueden integrar glaucoma, pueden presentar glaucoma como una de sus manifestaciones. Les comentaba que no es tan importante el nombre del síndrome, sino más bien la sospecha, y sobre todo que no pensemos que un paciente solamente tiene el glaucoma, sino buscar otras alteraciones a nivel corporal para poder integrar la sospecha de un síndrome genético o una enfermedad rara. En el caso del síndrome de Rubinstein-Davy, se manifiesta con glaucoma, pero también con alteraciones a nivel de los dedos, tanto en manos, vean esos pulgares, como en pies. Vean los primeros sortejos, también hay alteraciones a nivel facial. El síndrome de Hallermann-Streiff es una cara redonda con una nariz muy pequeña, una micrognatia, glaucoma, ojos pequeños, etcétera. Son síndromes muy característicos, como el síndrome de Weill-Marchesani, que además de glaucoma, tiene alteraciones como talla baja, tiene unos dedos muy pequeñitos, vean la braquidactilia, son los dedos pequeños, rigidez articular, y ya hay varios genes identificados cuyas mutaciones
nos dan este síndrome y volvemos a recalcar la importancia de los estudios genéticos cuando se sospecha un síndrome o una enfermedad rara de este tipo. Nos puede un estudio genético rápidamente identificar cuál gen es el alterado y poder confirmar el diagnóstico de la enfermedad o descartarlo. Al finalizar, un grupo muy importante de enfermedades raras que afectan la función visual, el ojo, se llaman distrofias retinianas. En general, cursan con muerte de las células que conforman la retina, particularmente los fotorreceptores, que sabemos que son los conos y los bastones, los que nos permiten captar la luz y realizar el fenómeno de la visión. Una distrofia retiniana es una enfermedad muy discapacitante a nivel visual, son causas, las causas más frecuentes de baja visión y ceguera de tipo hereditario, se dan en 1 de cada 2.500 personas, son hereditarias y tienen la característica de ser progresiva. En la parte superior derecha les muestro una retina normal y compárenla con la retina de pacientes que tienen diversos tipos de distrofia retiniana, retinosis pigmentaria, enfermedad Stargardt. Aquí la alteración se centra en la parte macular, que es la parte que nos permite la visión más fina, y otros fenotipos de distrofias retinianas. Lo más frecuente en cualquier parte del mundo, esto es muy importante, la forma más frecuente o el tipo más frecuente de distrofia retiniana en todo el mundo se llama retinosis pigmentaria. Tiene 3 datos: atenuación del árbol vascular, es decir, se adelgazan las venas y las arterias retinianas, hay una palidez de la papila, de la cabeza del nervio óptico, y hay pigmento, depósito de pigmento con morfología de espículas óseas. Todo este pigmento oscuro que se ve aquí le da nombre a la enfermedad y es un reflejo de la muerte de fotorreceptores. Y hay una forma, un tipo de retinosis pigmentaria que se presenta al nacimiento, se llama amaurosis congénita de Leber, es muy grave. Otra vez comparamos una retina normal con el fondo de ojo o retina de pacientes que tienen amaurosis congénita de Leber por mutación en alguno de varios genes. Por ejemplo, el gen RP65, cuando se muta, nos da una forma de amaurosis de Leber, también CRB1, RDH12 y así como 20 más. Es tan grave la deficiencia visual en estos pacientes que los niños se pican literalmente los ojos, se los presionan para despertarse reflejos luminosos. Esto se llama signo oculodigital. Y en un niño que tiene, por ejemplo, nistagmo y tiene este signo oculodigital de presión de los ojos, es muy importante pensar en esta enfermedad y que reciba una evaluación pues, más completa de su enfermedad. Esta es una enfermedad rara que ha cobrado mucha relevancia en los últimos años porque para pacientes que tienen amaurosis congénita de Leber por mutación en el gen que se llama RP65, para ellos ya existe una terapia génica que se puede conseguir de manera comercial. Es la primera terapia génica comercial en medicina humana y básicamente es que si estos pacientes tienen mutado este gen y por eso tienen la ceguera, pues se les aplica una inyección en la retina del gen normal, de la versión normal del gen que ellos tienen alterado, y los pacientes pues recuperan visión en muchos casos o incluso la enfermedad puede detenerse. Pero repito, solamente es para pacientes que tienen mutado el gen RP65. En nuestro país ya se está aplicando este tipo de terapia y es un ejemplo muy claro de cómo las enfermedades raras pues van identificándose sus causas y también van desarrollándose tratamientos específicos de acuerdo a su causa genética. Para finalizar, también muy importante que muchos pacientes llegan con discapacidad visual, como una distrofia retiniana, como dato de primario, dato de importancia. Sin embargo, al hacer el estudio de la familia, el estudio de los pacientes, la revisión, pues encontramos que hay otros datos clínicos y esto nos habla de síndromes genéticos como estos hermanos que tenían obesidad, microcefalia, alteraciones craniofaciales y también tenían una distrofia retiniana. Aquí hacer el diagnóstico es muy difícil porque hay muchos síndromes que se parecen. Aquí se
hecha a mano de los estudios de genéticos amplios como secuenciación de exoma, que repito, nos permite analizar los 23.000 genes que tiene el humano, se identifica en dónde está la mutación, en qué gen, en este caso el gen alterado en estos hermanitos es BPS13B, y ya se sabe que quienes tienen mutado BPS13B tienen un síndrome que se llama síndrome de Cohen, que además de alteraciones en la retina, como vimos, y alteraciones craneofaciales, pues tienen alteraciones neurológicas, hematológicas y cardíacas. Entonces, el diagnóstico genético me permite ponerle nombre y apellido a la enfermedad, pero también me permite saber qué otra cosa tengo que cuidarle al paciente, tanto a alteraciones cardíacas como hematológicas y neurológicas. Muy bien, muchas gracias por su atención. Un saludo a todos.